Eres valiente y esforzado, has hallado gracia en mi presencia. Eres valiente y esforzado, has hallado gracia en mi presencia. No tengáis temor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo programa aquí en el estudio de la Iglesia Manantial de Vida. Aquí en Virtuosa se le espera de su venida. Hoy, como en cada oportunidad, queremos tratar un tema importante para la mujer virtuosa que está ahí detrás de la pantalla. Así que la invitamos a que pueda tomar su ubicación ahí en su casa o en el lugar donde esté, pueda ya afinar todos los detalles para poder concentrarse y meterse de lleno en el programa que vamos a tener en el día de hoy. Porque como siempre vamos a estar tratando un importante tema al que hemos denominado perfeccionadas en el amor. Así es que ya les voy a dar más detalles de qué se trata el programa de hoy, pero primero voy a saludar a quienes me acompañan en este nuevo episodio de Virtuosas. Estoy con la hermana Viviana Centeno. ¿Cómo está, hermana? Bienvenida. Bien, gracias a Dios, mi hermana, Dios le bendiga. Y me acompaña también nuestra hermana Jovina Molina. Hermana, nuevamente la tenemos aquí en Virtuosas. Bienvenida. Amén. Estamos juntas a nuestras hermanas porque, como les decía, vamos a tratar el tema perfeccionadas en amor. Muchas veces creemos que al conocer al Señor, al llegar a la iglesia, al pertenecer a una congregación, al pertenecer a un lugar donde estamos siendo transformados por la mano del Señor, vamos a estar exentos de conflictos y todas las cosas que podemos vivir afuera, ya no las vamos a vivir acá. Pero eso no es así. Y sé que todas las hermanas que pueden estar ahí en sus casas pueden estar afirmando en este momento con su cabeza diciendo, es verdad. No estamos fuera de tener conflictos porque el Señor está haciendo una obra en cada uno de nosotros y estamos siendo, como lo decíamos, transformadas todos los días. Y para poder seguir siendo transformadas es necesario que vamos conociendo cuáles son las áreas de nuestro corazón, cuáles son las áreas que tenemos que ir cambiando, cuáles son las cosas que tenemos que ir amoldando para ser, como dice la palabra, a la imagen de nuestro Señor. Así es que vamos a estar tratando este tema, ¿dónde somos perfeccionadas en el amor? En el trato con los demás, ¿verdad, hermana Vivi? Somos perfeccionadas en el amor al tener que enfrentarnos, al tener que situarnos en un lugar y empezar a relacionarnos. Ya el solo hecho de relacionarnos con alguien que es otra persona, que tiene otros intereses, que tiene otra forma de vivir la vida, ya nos hace ir perfeccionándonos en el amor. Amén, sí. Este tema es muy profundo, yo creo que lo vamos a abarcar de una forma muy, muy plana, pero Dios siempre trata nuestro corazón en Cristo, porque en el mundo se hace de otra manera, pero en el Señor Él nos perfecciona de una manera con amor, como dice ahí el tema, perfeccionadas en el amor. Él nos va perfeccionando en nuestro carácter, en el orgullo, no sé, en muchas partes, áreas de nuestro corazón que Dios tiene que tratar, porque a través de la otra persona o del grupo en el que estamos dentro de la iglesia, Dios nos va perfeccionando, porque no todos somos del mismo carácter, no todos, usted no tiene el mismo carácter que el mío. Yo le puedo decir algo y yo, ¿por qué la hermana me dijo esto? Si yo ya lo sé. Pero si Dios nos coloca en una parte de honra, quizás hablándolo así, hay más personas y no todas quieren ser, siempre queremos hacer lo que nosotros queremos, pero Dios siempre pone una persona para perfeccionarnos, para que sea ahí la piedra de tope. Te falta amor, yo te voy a dar amor. Tienes que sacar el orgullo, yo te voy a sacar. Y entonces vamos ahí puliéndonos, ahí vamos con sacando harto. Yo me acuerdo cuando mi esposo con el esmeril trabaja a veces y saca y pule y saca el filo de muchas cosas. Y Dios necesita pulir esto, porque necesita transformarnos, transformar nuestra vida para llegar a la estatura también del varón perfecto, pero ahí vamos avanzando. Amén. Bueno, como dice la palabra en Proverbios 21:17, voy a leer la palabra que está en la Nueva Traducción Viviente. Dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Nos dice ahí la palabra que cuando se frotan ahí las cuchillas, se vuelven más afiladas. Sí. Y por lo tanto más
efectivas. Cortan mucho mejor. Cortan mejor cuando son afiladas, ¿verdad? Bueno, decía la hermana Vivi, hermana Jovina, decía, necesitamos a alguien que nos esté alineando, necesitamos a alguien que esté enseñándonos, ayudándonos a ser moldeados. Creo que una de las primeras cosas que nos cuesta procesar o entender o aceptar cuando llegamos al Señor es que estamos bajo autoridad, de que tenemos líderes, de que si pertenecemos a una célula tenemos un líder, de que tenemos que pedir una cobertura, de que quizás no nos gustan algunas situaciones que hace esta persona que está sobre nosotros. Y creo que una de las primeras cosas es como la falta de sujeción con la que venimos de afuera, es una de las primeras cosas en las que somos pulidos ahí, hermana Jovina, cuando llegamos al Señor. Amén, sí. Como decía mi hermana, porque nosotros en el mundo no éramos para nada sujetas por mi hermana. Hacíamos, como decimos, lo que queríamos. Entonces, acá en el Señor, todo es diferente. Entonces, Dios tiene que trabajar, en primer lugar, nuestro carácter. Como decía también ahí mi hermana, nuestra sujeción, está también ahí el orgullo en nosotros, el querer decir, pero ¿por qué me tengo que someter, quizás, como decía usted, a un líder? Porque nosotros nunca lo sujetamos en el mundo. Por ejemplo, yo vengo de una mamá viuda, entonces ni siquiera tuve papá a quien sujetarme. Mi mamá, increíble como vemos ahí, cuando venimos con familias así, nos cuesta más sujetarnos. Y acá es diferente porque llegamos a un lugar donde se nos dice ahora, usted tiene un líder. Y a este líder, a esta líder, usted cuando, por ejemplo, tenga que salir a hacer otras cosas, usted tiene que avisarle, tiene que preguntarle cómo va a hacer esto, cómo quizás lo pueda manejar este asunto, lo que usted tenga que hacer. Y no es fácil. No es fácil porque vamos sometiendo nuestro carácter. Amén. Bueno, hermana, ¿usted llegó en algún momento de su vida al Señor o creció con una familia cristiana? ¿Cómo conoció al Señor? Ay, qué pregunta. Yo, no, yo era rebelde, así, rebelde, muy rebelde. Yo Es que se lo pregunto porque quiero llegar a que me cuente justamente eso. ¿Cómo era su carácter antes de conocer al Señor y cómo ha tenido que ir siendo perfeccionado hasta el día de hoy? Mire, mi esposo antes de conocernos me decía que yo era mesita corta, patito seco. En el mundo conocemos ese término. No, yo era de muchos amigos, pero también mi carácter era muy fuerte. Y llegando al Señor, bueno, yo vengo de matriarcado así profundo, que después, bueno, mi mamá también ahora está en el Señor, pero ese era como mi legado. Y conocer al Señor, yo no me sujetaba ni siquiera a mi esposo. Entonces, imagínense allá las mujeres, ¿cómo era yo? Pero ahora el Señor, los que me conocen ahora, saben que no, pues que me sujeto, que sí en el Señor vamos de repente, sí vamos a sacar chispa entre manos, pero también vamos rápidamente al trono de gracia y a poder pedir perdón, a poder humillarnos. Está ahí la clave en la humillación y el que el otro te vea y el que el demás te vea también, que Dios está formando tu carácter y que no por estar arriba o no por ser líder o en un amigo también. No porque, yo soy tu amigo y, te voy a hacer esto, si no se va a enojar, voy a pasar por sobre ti. Y no, pues, porque todo tiene un orden. Y en Cristo, gracias a Dios, tenemos un orden. Y ese orden nos lleva a someternos, ese orden nos lleva a poder respetar al otro. Y eso nos lleva también a que los demás vean que yo me someto. Entonces, los que están detrás mío también se tienen que someter. Lo veo así en mi familia, en mis hijos, principalmente. Y después viene
todo lo demás que el Señor puede añadir por gracia y por misericordia. Entonces todo lo demás se tiene que someter si nosotros somos sometidos y somos pulidos al carácter de Cristo. Amén. Bueno, pero eso es hoy día. Cuando usted llegó al Señor con todo ese carácter, ¿le trajo problemas el carácter? Al momento de llegar, ¿tuvo conflictos, tuvo roces? Sí, porque yo era muy impulsiva. Bueno, yo no llegué primeramente acá a esta iglesia, pero sí en otra iglesia. Pero ¿por qué ella hace esto? Pero ¿por qué ella? Entonces yo no entendía que por qué, si había como un orden, tenía que hacerse de esta manera y no, porque y yo tuve que aprender a someterme, porque yo soy era de hacer muchas cosas y hacerlas yo. Y que nadie más se metiera. Entonces yo no dejaba que nadie más se metiera en lo que yo tenía que hacer. Y ahora no, pues si el Señor nos hace humilde también para recibir ayuda y poder pedir ayuda. Que eso también nos cuesta cuando estamos en el mundo. Nos cuesta pedir ayuda, nos cuesta someternos, por ejemplo. No, eso lo voy a contar en otro capítulo. En otro capítulo. Nos cuesta pedir ayuda. Entonces, cuando llegamos a Cristo somos yo. Yo veo por yo. No veo por el otro. Somos egoístas. Somos egoístas. Y eso me costó mucho, al tener roce con las demás hermanas. Eso es básicamente un problema que no le genera tan solo a usted, le genera también a su grupo familiar, y después la mirada, si usted no sabe perdonar, po. Si usted no sabe mirarla con amor, pues ahora en Cristo podemos nosotros, que Dios nos guarde, tener un problema, pero podemos irnos a Cristo y poder ordenar ese problema. Entonces, y no va a quedar nada, porque Dios limpia, cura y restaura. Pero en Cristo no era así. Cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué a la otra iglesia. Era muy impulsiva, llegaba y hacía las cosas, y cuando yo hacía algo nadie se metía. Y eso sí trae problemas y dificultades y roce con las demás personas, y le trae conflicto a la otra, pues de repente también de quererse ir de la iglesia porque, no sé, carácter de uno. por el carácter de uno, Ujú. o porque no me miraron, o porque me miraron mal, o porque no me saludaron. Si son detalles que ahí vamos a ir viendo. Amén. Bueno, hermana Jovina, las mujeres tenemos una característica muy particular y muy mala, además, que generalmente creemos que tenemos razón. Sí. Nos cuesta reconocer que otro pueda tener razón, y generalmente los roces y los conflictos que se pueden provocar, como decía la hermana, yo hago lo que yo estoy haciendo y no quiero que nadie se meta, porque ella creía que lo que estaba haciendo estaba bien. Sí. Generalmente en las labores que Dios nos pone, creemos que podemos hacerla, y que no creemos, al llegar al Señor, sabemos que somos siendo perfeccionadas en el carácter, no creemos que otro pueda hacerla mejor de lo que lo estoy haciendo yo, porque yo creo tener razón. ¿Cómo se va trabajando eso en el tiempo? Los conflictos que eso también acarrea con los demás, porque yo creo que tengo la razón y la hermana también me puede venir a dar su versión de los hechos y decirme que ella la tiene. Y se provoca mucho roce. Y lo digo principalmente las mujeres. Los hombres tienen una característica especial, que ellos como que son como, bueno, ya que lo haga, no se estresan mucho por las cosas. Las mujeres somos como bien enrolladas, como se dice, ¿ah? Nos hacemos harto ahí la cabeza con las cosas, no, porque tiene que ser así, esto así, esto así. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se logra poder manejar esta situación para que no nos genere conflicto? Bueno, como decía usted, el varón es más relajado. Es más simple. Simple. Nosotros, las mujeres, somos complicadas. Porque, no sé, porque nos educaron de una manera. Sí, y cuesta mucho. Por ejemplo, en mi caso, uno trae sus estructuras, trae sus maneras. Yo hay cosas que soy bien perfeccionista. Por ejemplo, si hago algo, no sé, en la cocina, me gusta, y que hay hermanas que ya me conocen, y que dicen, la hermana Jovina deja bien fregadita las ollas. Entonces pienso que si otra hermana la va a lavar la olla, no va a quedar fregada como yo la dejé, y va a brillar como yo la dejé. Y eso, como dice usted, yo en su primer tiempo, cuando llegué al Señor, llegaba revisando la olla. tuve esos conflictos. ¿Pasa eso? Sí. Que a ver quién hizo esto. Y mire, por gracia el Señor me ha colocado en un equipo de servicio. Uh-huh.
Y cuando Dios me colocó ahí, a mí me costó mucho delegar, Ujú. porque pensaba que si yo no estaba ahí, las cosas no iban a quedar perfectas o como a mí me gustara. Ujú. Pero Dios, a través de su palabra, Ujú. nos empieza a enseñar. Por eso digo, este es un camino de aprendizaje. Y es un camino donde debemos dejar que Dios obre en nuestras vidas, que vaya sacando de nosotros el orgullo. Eso que tenemos, como decía usted, nosotros las mujeres. Y yo tuve que empezar a aprender en Dios y orar a Dios y empezar a pedirle que Dios empezara a transformar mi carácter. Que sí la hermana lo podía hacer bien y lo hace bien, que no es necesario que yo lo tenga que hacer, porque yo era una persona que yo le revisaba el aseo y si veía que algo no estaba bien, yo iba y lo hacía de nuevo. Pero Dios me empezó a hablar Ujú. a través del Espíritu Santo y decir, esa no es la forma, porque nosotros con ese carácter y esa forma hacemos que la hermana se sienta mal. Ujú. Entonces yo tuve que empezar a descansar. Esa es la forma que ella lo hace y está bien. Y yo tengo que descansar en eso, porque eso a mi hermana la va a lastimar. Y eso se aprende con el tiempo, Ujú. se aprende a través del caminar con Dios. Amén. Pero Dios tiene que ir moldeando nuestro carácter y Dios tiene que ir venciendo en nosotros esas estructuras que traemos, Amén. nosotros las mujeres. Y yo le diré que yo fui bien conflictiva en estas áreas, pero Dios me mostró y también me enseñó a pedir perdón Amén. y a restaurar estas cosas. Mm. Y yo creo que yo ya no soy la misma que cuando empecé aquí en el ministerio de Amén. Manantial de Vida. Amén. Mi vida ha sido muy transformada, pero es porque también Dios me tuvo que mostrar lo equivocada y lo errada que estaba. Amén, amén. Bueno, la palabra nos dice en Romanos 14:10, pero tú, como lo que decíamos ahora, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Sí, Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ese es Así nos dice la palabra y es como estas palabras cuando uno ha tenido una actitud como la que decía la hermana, le Sí. llegan al corazón, Sí. porque uno dice, Señor, ¿por qué soy así? Sí, ¿Por qué hago Sí. esto? ¿Por qué le hablo así a las hermanas? ¿Quién soy yo para creer que yo, no sé, como decía la hermana en el caso, hago mejor el aseo que la hermana? ¿Quién soy yo para creer que yo hago las cosas mejor que el otro? Hay tanto orgullo, hermana Vivi, en nosotras. Hay tantas cosas que traemos y que cuando llegamos al Señor, Dios tiene que irnos botando y tiene que irnos derribando de una manera asombrosa para que podamos ser capaces de ver toda esa maldad y todo ese orgullo que traemos en el corazón. Sí, porque el orgullo es una cosa que carcome los huesos, es algo que no nos deja. Eso nos limita también, nos limita mucho. El ser orgullosa nos limita a nosotras mismas a hacer más, a hacer menos cosas y hacerlas bien. Porque el Señor, yo recordaba a través de cuando estaba leyendo este tema, recordaba que Jesucristo tuvo que ir a la cruz. Tuvo que ir a la cruz y le pusieron su corona y lo golpearon y ahí no había orgullo, po. Ahí había menosprecio, ahí había menoscabo. Y eso no significa que nosotros vamos a vivir, vamos a dejar que nos menoscaben o que pasemos cosas, pero sí vamos a pasar cosas en el Señor que Dios va a permitir que nosotros veamos tan profundo la maldad, el orgullo, la soberbia que tenemos que ir a las plantas de Cristo y humillarnos y votar esto, y votar toda estructura humana que podamos traer, porque eso no es un veneno para el alma. Eso yo entendí porque yo sí, yo era muy orgullosa y mi esposo lo sabe si ve cuando vea el programa. Cuando vea el programa, va a poner amén ahí en los comentarios. Que de... yo era muy orgullosa y muy falta de perdón también, porque el orgullo también lleva esto a no perdonar. Y en Cristo me tuvo que derribar
a perdonar, a dejar mi orgullo de lado y mucha vanidad que también muchas veces tenemos las mujeres de creernos únicas, de creernos perfectas, de como decía mi hermana Jovina, si no lo hago bien yo, no lo hacía nadie. Y esas cosas Dios trata con nuestra vida, con nuestro carácter. Y eso pasa mucho tanto en los matrimonios también, pasa cuando nos juntamos con hermanas, pasa cuando estamos en grupo o cuando Dios también nos coloca delante de otros, que nosotros debemos estar más bajos que los que están con nosotros, delante de nosotros, que Dios va a tratar más aún nuestro corazón que el corazón de ellos y que debemos humillarnos aún mayor para poder ver la gloria de Dios pasar delante de nosotros. Y como decía, que los demás puedan ver esto, porque si no ven el reflejo de Cristo, si no ven el reflejo de que Dios está tratando eso con nosotros, ya sea el orgullo, soberbia, si no ven eso en nosotros, ¿cómo vamos a poder conquistar lo que Dios nos tiene más adelante? No podemos. Seríamos como un címbalo que retiña y no más nada, una campana que toca y toca y no va a pasar absolutamente con nada de lo que Dios nos pueda colocar, porque al final se va a secar y va a quedar ahí, se va a morir y no va a surgir, no va a permanecer en el tiempo, no va a ser perdurable. Y Dios al final saca. Y yo he visto la gloria de Dios pasar delante de cuando Dios ahí colocó algo y he visto cómo Dios ha podido fluir en medio de todas mis imperfecciones. Y Dios ha fluido. Así Amén. que... Amén. Bueno, hemos hablado mucho en este rato de la transformación, de cómo vamos siendo transformadas y muchas veces a medida que vamos siendo transformadas, si el que está al lado no va siendo transformado al mismo ritmo que yo, hay juicio. Si el de al lado no, si el Señor me ha ido perfeccionando en algún área, me ha ido mostrando cosas, me ha ido revelando cosas, yo pretendo prácticamente que vamos todos al mismo ritmo, pero no siempre es así. Y muchas veces hay juicio por el que no va caminando a la misma velocidad que la que puede ir mi hermana, por ejemplo. Es difícil, hermana, manejar esas situaciones cuando uno dice, pucha, la hermana, ¿por qué no sé, cómo no se da cuenta de que está haciendo esto? ¿Cómo es posible que haya tenido esa actitud si no se dio cuenta que cuando yo ya vi, el Señor me reveló, yo traté a mal a la hermana y yo ahora quiero que todos traten bien a todo el mundo y si uno lo trata mal dice, no, la hermana, ¿cómo es tan pesada? ¿Cómo le dice esas cosas? Es difícil irlo manejando en el tiempo, hermana Jovina, también el tema del juicio, porque a veces, y por gracia tenemos revelación del Señor, pretendemos que todos vayan caminando al mismo ritmo. Y eso no siempre es así. No, no siempre es así. Pero ahí también Dios nos enseña a mirar con misericordia. Porque también uno pasó esa etapa. El decir, uy, pero ¿cómo se equivocó? ¿Por qué no avanza? ¿O por qué no está aquí? ¿Por qué? Y están los juicios, como dice usted, en todo lo que vemos, que a veces hay hermanas que sí se quedan. ¿Qué les cuesta más? Pero Dios también en nosotros nos va enseñando a decir, tú también te costó. A ti también te costó avanzar. Y por misericordia has ido avanzando. Pero recuerda, porque Dios tiene que recordarnos también cómo empezamos nosotros y cómo fuimos nosotros. Porque yo también me equivoqué, también me costó, también pequé, también me caí. Entonces, todas esas cosas después a usted le sirven para poder ver a su hermana, a su hermano con misericordia y mirarla con misericordia y poder cubrirla. Eso también Dios me lo ha ido enseñando, a cubrir las faltas de aquí nosotras las hermanas, pero no a levantar juicio, sino que a cuidar, porque es un camino que también uno va recorriendo. Y como le digo, porque yo me caí, yo también tuvieron que levantarme, también me tuvieron que mirar con misericordia. Entonces, así como cuando nosotros vamos caminando y Dios nos va llevando a esas cosas y nos va enseñando el camino, ahí nosotros también vamos extendiendo la misericordia y empezamos a aprender el camino de Dios y el amor de Dios.
Amén. porque aquí es amor, amor. Bueno, como dice el título del tema, perfeccionadas en el amor, a Amén. medida que va pasando el tiempo y cada una de las situaciones que mencionábamos allí, cuando la hermana decía, tuve que empezar de entender que la hermana sí lo hacía bien. Bueno, eso es amar. Amén. Empezar a amar a la hermana y a entender que lo hace con el mejor, con su mejor entrega, con su mayor entrega para el Señor. Entender que no camina al mismo ritmo que yo y mirarla con misericordia también es amor. Todo eso nos va perfeccionando en el amor, hermana Vivi, y uno empieza a mirar las cosas desde otra manera, empieza a mirar las cosas desde otro punto de vista, pero no es tan sencillo. Hay un pasar, un tiempo, quizás una molestia, quizás un quebranto delante del Señor y que Dios a veces nos tiene que venir a hacer así un poco para que podamos entender y para que podamos empezar a sentir amor. No a todos se les revela el amor del Señor tan fácil. No, es un, como dice usted, un caminar. Eh, eh, es que es mirar a Cristo en realidad, Amén. es mirarlo a Él, porque me recordaba, cuando la hermana Jovina estaba hablando, me recordaba de la mujer que la iban a apedrear y la iban a matar, pues. Le decía, mira, ella está pecando y hay que apedrearla y esto dice la ley. Y Cristo empezó a escribir en el suelo con su dedo. Y dice que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, y yo creo que ninguno de nosotros está libre de pecado, que ninguno de nosotros puede decir, oh, mira, la hermana, lo que hizo. Yo creo que primero tenemos que mirarnos nosotros mismos para poder sentir el quebranto y que Dios nos muestre siempre que yo cometí más falta quizás que ella, que yo cometí más falta que el hermano que la hizo. Y que primero me toque a mí para poder mirar con amor y poder perdonar, porque como dice la palabra, hay que sacar filo, porque nos vamos a pulir. Tanto se va a pulir el otro como me voy a pulir yo. Y gloria a Dios porque Dios me muestre a mí primero para poder ir a abrazar sin tener nada. Yo sé que cuesta porque yo era orgullosa, o era, gracias a Dios. Y eso me costaba mucho, ir a abrazar al otro y pedir perdón. Eso a mí era algo que me remecía y sabe Dios que es así. Pero cuando Cristo viene y te muestra a ti la maldad y la suciedad que tienes por dentro, es muy diferente al ir y pedir perdón tú primero y poder ir, aunque no hayas tenido la culpa, ir y poder pedir perdón a la otra persona y decir, Cristo te ama, perdón hermana porque hice esto y quizás no me di cuenta, o quizás el Espíritu Santo te redarguye en el momento, porque eso pasa ahora cuando nosotros estamos, y aún las que están recién empezando, de repente el Espíritu Santo te amonesta al tiro, te dice al tiro, mira, esto hiciste mal. Y dije, Señor, el otro día pasó una situación y yo dije, Señor, yo lo hice mal, yo tengo que pedir perdón. Porque el Espíritu Santo ahora te amonesta, pues no es algo que, y tú lo dejáis pasar y fue y la hermana no se dio cuenta, no dijo nada, no, porque el Señor te dice lo que tú estás mal. Entonces, si el Señor te habla y si nosotros lo sabemos, peor condenación tenemos, porque es una falta. Acordémonos que todo está siendo escrito en el libro de la vida. Y sí cuesta ir a perdonar. Y no es al tiro, y no es de buenas a primeras. Pero saben, ustedes los que nos están mirando, cuando ya pasa un tiempo, ya no te duele y ya no te cuesta. Porque Dios es el que trabaja. Entonces eso también te hace libre. Porque mientras más faltas cometes y menos perdón pides y menos, y ahora sí, sigues porque no te das cuenta y no entiendes que tú estás mal y que tienes que pedir perdón y que por eso a veces tienes la rabia dentro, estás mal, pues. Tenés que pedirle al Espíritu Santo que te amoneste y que te diga en qué estás fallando. Pero cuando nosotros sabemos y hay algo aquí dentro que no te deja, es
Es el Señor que te amonesta a pedir perdón, a correr al trono de gracia. Y no es de buenas a primera, no es de llegar y decir, oh hermana, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdón y disculpe. No, porque también tienes que hacerlo en el perfecto espíritu. Que la otra persona también sienta y vea que tú también estás arrepentida, o vea que el Espíritu Santo es el que está hablando por ti. Y se sienta esa... Es que es algo muy especial que hace el Señor cuando tú vas a pedir perdón o cuando tú te arrepientes, porque se nota. Es un resplandor que es muy diferente. Un día me miró la pastora mi carnet con el que yo llegué, con el que llegué antes. Era muy diferente mi rostro al rostro que me dijo, era muy diferente. El Señor hace resplandecer cuando nosotros pedimos perdón, cuando nos equivocamos y corremos al trono de gracia. Dios lo hace todo nuevo y perfecciona de una manera sorprendente que a veces quedamos sin palabras, a veces solo un abrazo, a veces el Espíritu Santo es que Él es especial. Eso, mi hermano. Amén. Amén. Bueno, la hermana decía ahí hace unos minutos que cuando pienso en todos los errores que yo he cometido, ahí como que detengo el juicio contra el otro. Dice la palabra en Mateo 7, del 1 al 5, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es una palabra que quizás hemos leído muchas veces, pero que en el momento del juicio, cuando Dios nos viene a entregar esta palabra y nos dice, ¿por qué estás mirando los errores del otro? Mira los tuyos. Nos toca profundamente y nos hace volver a centrarnos en ser transformados nosotros y no querer transformar al otro. Porque muchas veces pretendemos ser como Dios y querer cambiar a nosotros, a las personas, cuando es el Señor el que tiene que hacer esa obra. Hermana Jovina, me imagino que en algún momento de su andar con el Señor, esta palabra también ha venido a su vida a hablarle y a decirle, detén el juicio que estás haciendo. Sí, amén. Cuando leí esa palabra del juicio, hoy fue fuerte para mí, porque, como le digo, cuando uno llega con el Señor, llega con tantas cosas, hay tanto orgullo, también cosas que no traemos arregladas del mundo. Entonces, cuando yo leí esa palabra, Dios me quebró en un tiempo esa palabra del juicio, porque en mí había juicio. Y cuando Dios me mostró a través de la luz de la palabra, me habló. Y creo que cuando ya Dios nos empieza a hablar a través de su palabra, creo que nosotros, el Espíritu Santo, nos empieza a amonestar. Y ahí empezamos recién a entender cómo nosotros debemos tratar a nuestros hermanos. Y cuando vemos, en primer lugar, la maldad que hay en nosotros, porque a veces creemos que somos mejores que nuestros hermanos, pero a veces nos comparamos con ellos y no nos comparamos con Dios, porque nuestra mirada tiene que estar en Dios, no en nosotros, no en los hermanos cuando ellos se equivocan, porque nosotros no somos jueces de ellos, como dice la palabra, yo no soy Dios. Entonces tenemos que mirar con amor y mirar de una manera diferente. Así es como Dios empieza a transformar nuestra vida. Amén. Y empieza a transformar nuestro trato hacia nuestros hermanos. Si antes había juicio, ahora extendemos la misericordia. Amén. Y cubrimos a nuestros hermanos. Oramos por ellos, para que Dios, si ellos están en un error, Dios quizás abra sus ojos y ellos puedan salir de donde están. Porque ahí yo me veía, yo soy más mala, yo cuando me veo y me comparo. Yo a veces le he dicho a mis hermanas que tengo quizás más confianza y a veces tenemos algún tema de conversación. Mi hermana, si usted llegó con esos pecados, yo llego peor que usted, yo soy la peor de todas. Ante Dios ha tenido que perdonarme más a mí.
Entonces, cuando yo ya empiezo a mirarme así, empiezo a mirar mi maldad, empiezo a mirar cómo Dios me perdonó a mí, yo empiezo a mirar diferente. Pero si Dios no me habla y Dios no toca mi corazón y no alcanzo a ver mi maldad, tampoco yo voy a poder mirar diferente a nuestros hermanos. Amén. Qué importante es dejar que el Espíritu Santo venga y empiece a tratar nuestra vida, empiece a hablarnos a través de la palabra, empiece a quebrantarnos, para poder yo mirar, como decíamos, diferente y poder mirar con honra también a nuestro hermano, porque a veces cuando levantamos juicio, a veces hay murmuración entre nosotros y también deshonramos a los demás. Y yo en todo eso estuve cuando recién llegué a Cristo. Y realmente he tenido que arrepentirme, he tenido que pedir perdón por esas cosas que estaban en mí, porque venimos así, llegamos al Señor con todas esas cosas. Pero bueno, en los caminos del Señor Dios nos trae para alinearnos y enseñarnos el camino que realmente nosotros debemos caminar y seguir realmente los pasos de Cristo. Amén. Amén. ¿Cuánta falta de amor traíamos cuando llegamos al Señor? ¿Y cuánto todavía nos queda por aprender del amor de Dios? Amén. Bueno, muchas veces la palabra del Señor nos habla sobre aborrecer al hermano. ¿Qué pasa cuando aborrecemos al hermano? Dice en 1 Juan 2:9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Luego dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. En 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. El Señor nos manda amar, hermana. Sí. Nos manda amar, y en todas estas cosas que hemos hablado, en todo esto del carácter, en toda esta transformación, en el perdonar, aun cuando no hemos tenido la culpa de algunas veces, y eso sí que cuesta, Sí. eso sí que es una Y muestra de amor. llora uno mucho. Y la carne se retuerce porque cuesta hacer esas cosas, pero el Señor nos dice que debemos amar, Sí. nos manda amar. Sí, hay algo que la hermana Jovina cuando hablaba de esto, de ahí, de humillarse y de estar, de esa manera cuando nosotros nos humillamos, sacamos, el otro tiene que ver, pues como le decía, y ahí sacamos chispa, pues, ahí sacamos filo, porque me recuerdo, la ama de casa, si no tiene un buen cuchillo, lo afila, corta las verduras y le sale todo más perfecto. Y Cristo eso en realidad lo que quiere hacer en nosotros. Es la perfección completa, llegar a la perfección del varón perfecto y de que el hermano vea que podemos, po, que podemos amarnos, que sí podemos molestarnos, po, que sí podemos, se puede complicar en un momento, pero si no hay este roce, nunca vamos a saber si nos podemos amar en todo, porque, por ejemplo, usted de Gualañé viene, va, pero yo con las hermanas que tengo más cerca, sí va a haber roce, y sí tenemos que sacar chispa, porque ahí nos vamos a perfeccionar, porque ella me va a conocer. Hay una hermana acá que un poco más cercana, que de primera yo fui como un poco patúa. Y mi hermana me dijo un día, hermana, esto no lo haga en público, porque esto se da para esto y esto. ¿Y usted cree que yo estaba feliz? Yo estaba muy, ya será, pues, será así, pues. Y después el Espíritu Santo me habló, y así que pude pedir perdón, pero después que me retorcí como hablábamos, y poder ir a pedir perdón. Si no, no podemos, pues. ¿Cómo va a perfeccionarse Cristo si no pasan estas situaciones? Ahora, poder ir, pedir perdón y después mirarla con amor. Porque Cristo fue, murió y miró con amor. Porque usted dice, ¿y cómo lo haría Cristo en este tiempo? Cuando la maldad se ha multiplicado. Él mira con amor.
Bueno, ahí era una acotación, no sé lo que quería decir. Bueno, entendemos ahí también con lo que nos dice que es importante, y como lo decíamos al comienzo, se nos van a generar algunos conflictos. Nuestra carne se va a retorcer, nos van a decir muchas veces cosas que no nos gustan y probablemente nosotros también tengamos que decir a otros en algún momento, si el Señor nos pone en algún lugar, alguna acotación, algún comentario, algo que la palabra nos muestre, que el Espíritu Santo nos dice, háblale a la hermana, háblale de esto. Probablemente estos conflictos se van a producir. Lo importante es tener la palabra del Señor, es tener el amor de Dios para hacerlo, el tener la capacidad de pedir perdón y perdonar, el tener la humildad para reconocer nuestras faltas y también el poder tener la misericordia que Dios nos tiene a nosotros para poder mirar con esa misericordia a los otros, porque estas cosas sí pueden ocurrir, sí pasan, sí tenemos cada uno nuestros caracteres y dentro de la congregación también van a ocurrir estas cosas. Pero como lo decíamos ahí también, como dice la palabra, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Es parte de crecer en el Señor. Ya estamos llegando al final de este capítulo. Agradecemos a cada una de las hermanas que han estado junto a nosotras aquí en las redes de Manantial de Vida, donde compartimos semana a semana un nuevo capítulo de Virtuosas en la espera de su venida. Agradecemos a nuestra hermana Viviana Centeno, a nuestra hermana Jovina Molina, quienes nos han acompañado en esta oportunidad, y nos encontramos en un próximo capítulo. Que estén muy bien.